Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el tubo intestinal y las cavidades corporales. Empecemos. Un tubo sobre otro tubo. Durante la tercera y la cuarta semanas, la capa superior, ectodermo, del disco embrionario trilaminar forma la placa neural que se enrolla hacia arriba en un tubo para constituir el encéfalo y la médula espinal mediante el proceso de neurulación. Casi al mismo tiempo, la capa ventral, endodermo, se enrolla hacia abajo para constituir el tubo intestinal, así que el embrión consta de un tubo, encima de otro, el tubo neural dorsal y el tubo intestinal ventral. La capa intermedia, mesodermo, mantiene unidos ambos tubos y la capa lateral de esta capa mesodérmica también se divide en dos capas. La visceral, esplácnica, y la parietal, somática. La capa visceral se enrolla en dirección ventral y está estrechamente conectada al tubo intestinal. La capa parietal junto con el ectodermo suprayacente forma los pliegues de la pared lateral del cuerpo, uno a cada lado del embrión, que se desplazan en sentido ventral para encontrarse en la mitad y cerrar la pared ventral del cuerpo. El espacio entre las capas visceral y parietal del mesodermo de la placa lateral es la cavidad primitiva, la cual en esta fase temprana es una cavidad continua, porque todavía no se subdivide en las regiones pericárdica, pleural y abdominopélvica. La formación de la cavidad corporal. Para el final de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario se diferencia en mesodermo paraxial, que produce somitómeros y somitas cuya participación es importante en la formación del cráneo y de las vértebras, el mesodermo intermedio, que contribuye al sistema urogenital, y el mesodermo de la placa lateral que interviene en la creación de la cavidad corporal. Poco después de originar una capa mesodérmica sólida, aparecen hendiduras en el mesodermo de la placa lateral que se une para dividir en dos la capa sólida. 1. La capa parietal somática contigua al ectodermo superficial y continua con la capa del mesodermo parietal extraembrionario situado arriba del ángulos. Será el nombre de somatopleura a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y al ectodermo suprayacente. 2. La capa visceral esplácnica, contigua al endodermo que forma el tubo intestinal y continúa con la capa visceral del mesodermo extraembrionario que recubre el saco vitelino. Será el nombre de esplacnopleura a la capa visceral, esplácnica, del mesodermo, de la placa lateral y al endodermo subyacente. El espacio creado entre las dos capas del mesodermo, de la placa lateral constituye la cavidad corporal primitiva. Durante la cuarta semana los lados del embrión empiezan a crecer en sentido ventral, dando origen a dos pliegues laterales de la pared del cuerpo. Estos constan de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, el ectodermo suprayacente y células provenientes de los somitas contiguos que migran hacia este mesodermo a través de la frontera somítica lateral. Conforme avanzan estos pliegues, la capa endodérmica también se pliega en sentido ventral y se cierra para dar origen al tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se juntan en la mitad fusionándose para cerrar la pared ventral. El cierre se facilita gracias al crecimiento de las regiones cefálica y caudal que hacen al embrión curvarse para adoptar la posición fetal. El cierre de la pared ventral está completa, salvo en la región del pedículo de fijación, futuro cordón umbilical. También el cierre del tubo intestinal está completo exceptuada la conexión con la región del intestino medio con el saco vitelino, llamada conducto vitelino. Este conducto queda incorporado al cordón umbilical, se estrecha mucho y degenera con el saco vitelino entre el segundo y el tercer mes de gestación. Mencionarles que a lo largo del desarrollo de la cavidad corporal y del tubo intestinal, las paredes parietal y visceral del mesodermo de la placa lateral se continúan entre sí en la unión del tubo intestinal con la pared posterior del cuerpo. Bien, ahora hablemos de las membranas serosas. Se vuelven mesoteliales algunas células de la capa parietal en el mesodermo de la placa que recubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva. Forman la capa parietal de las membranas serosas, que recubren la parte externa de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. De modo parecido, algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral producen la capa visceral de las membranas serosas que recubren los órganos abdominales, los pulmones y el corazón. Las capas visceral y parietal se continúan entre sí como mesenterio dorsal, el cual sostiene el
tubo intestinal de la pared posterior del cuerpo dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupciones desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo del intestino posterior. El mesenterio ventral solo se extiende desde la parte caudal del intestino anterior hasta la parte superior del duodeno. Se origina por el adelgazamiento del mesodermo del tabique transverso, un bloque del mesodermo que constituye el tejido conectivo en el hígado y en el tendón central del diafragma. Estos mesenterios son capas dobles del peritoneo que conectan los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos con los órganos. Ahora hablemos del diafragma y la cavidad torácica. El tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Se origina en el mesodermo visceral esplácnico, que rodea al corazón y adopta su posición entre las cavidades primitivas torácicas y abdominales, cuando el extremo craneal del embrión crece curvándose para adoptar la posición fetal. El tabique no separa por completo las cavidades torácicas y abdominales, sino que deja grandes aberturas los conductos pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares comienzan a crecer, se expanden en sentido caudolateral dentro de los canales pericardio-peritoneales. A causa del rápido crecimiento de los pulmones, los canales se vuelven demasiado pequeños y los pulmones empiezan a expandirse entrando en el mesénquima de la pared corporal en las regiones dorsal, lateral y ventral. La expansión ventral y lateral ocurre después de los pliegues pleuropericardiales. Al principio, estos parecen pequeñas crestas que se proyectan al interior de la cavidad torácica primitiva no dividida. Al expandirse los pulmones, el mesodermo de la pared corporal produce dos componentes. 1. La pared definitiva del tórax y 2. Las membranas pleuropericardiales, una extensión de los pliegues pleuropericardiales donde se hallan las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. Más tarde el descenso del corazón y los cambios posicionales del seno venoso desplazan esas venas hacia la línea media. Las membranas pleuropericardiales son expulsadas de modo parecido al mesenterio. Por último, se fusionan entre sí con la raíz de los pulmones. La cavidad torácica queda dividida en cavidad pericárdica definitiva y en dos cavidades pleurales. En el adulto las membranas pleuropericardiales constituyen el pericardio fibroso. Ahora pasemos a la formación del diafragma. Aunque las cavidades pleurales están separadas de la pericárdica, se comunican con la cavidad abdominal mediante los conductos pericardio-peritoneales. Al proseguir el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleural y peritoneal se cierran con pliegues en forma de arco, los pliegues pleuroperitoneales que se proyectan al interior del extremo caudal en los canales pericardio-peritoneales. Poco a poco los pliegues van extendiéndose hacia las partes medial y ventral, así que en la séptima semana se fusionan con el mesenterio del esófago y con el tabique transverso. Así, las membranas pleuroperitoneales cerrarán la conexión entre las partes pleural y peritoneal de la cavidad corporal. La expansión posterior de las cavidades peritoneales en relación con el mesénquima de la pared corporal incorpora un borde periférico a las membranas pleuroperitoneales. Una vez establecido el borde, los mioblastos provenientes de los somitas en los segmentos cervicales 3 a 5, C3, 5, penetran en las membranas para formar la parte muscular del diafragma. Así, el diafragma se originará del tabique transverso que formará parte del tendón central del diafragma, de las dos membranas pleuroperitoneales, del componente muscular procedente de los somitas en los segmentos cervicales 3 a 5, y del mesenterio del esófago donde se desarrollan los pilares del diafragma. Durante la cuarta semana, el tabique transverso está situado frente a los somitas cervicales. Los componentes nerviosos del tercero, cuarto y quinto segmentos de la médula espinal crecen hacia el interior del tabique. En un principio, los nervios, conocidos como nervios frénicos, entran en el tabique a través de los pliegues pleuropericardiales. Esto explica por qué la expansión ulterior de los pulmones y el descenso del tabique introducen en el pericardio fibroso los nervios frénicos que inervan al diafragma, aunque durante la cuarta semana el tabique transverso está frente a los segmentos cervicales. En la sexta semana el diafragma en desarrollo se localiza al nivel de los somitas torácicos. La reubicación
del diafragma se debe a que la parte dorsal del embrión, columna vertebral, crece más rápido que la parte ventral. Al comenzar el tercer mes, algunas de las bandas dorsales del diafragma se originan en el nivel de la primera vértebra lumbar. Los nervios frénicos proporcionan al diafragma su inervación motora y sensorial. Puesto que la parte más periférica del diafragma deriva del mesénquima en la pared torácica, suele aceptarse que algunos de los nervios intercostales inferiores, torácicos, aportan fibras sensoriales a la parte periférica del diafragma. Ahora repasemos. Como ya mencionamos al final de la tercera semana, el tubo neural se elevara y se cerrara en el dorso, mientras el tubo intestinal se enrollara y se cerrara en la cara ventral para crear un tubo arriba de otro tubo. El mesodermo mantendrá juntos los tubos y el mesodermo de la placa lateral se dividirá para formar una capa visceral, esplácnica, asociada al intestino y una capa parietal, somática, que junto con el ectodermo suprayacente darán origen a los pliegues de la pared lateral. Y el espacio entre las capas visceral y parietal del mesodermo será la cavidad corporal primitiva. Cuando los pliegues de la pared lateral se muevan en dirección ventral y se fusionan en la línea media, la cavidad corporal se cerrará salvo en la región del pedículo de fijación. Aquí el tubo intestinal se mantendrá unido al saco vitelino como conducto vitelino. Los pliegues de las paredes laterales también jalarán el amnios consigo, de modo que este rodeará el embrión y se extenderá por el pedículo de fijación y se convertirá en el cordón umbilical. Cuando la pared ventral no cierra, sobrevienen anomalías en la pared ventral, como ser la ectopia cardíaca, gastrocoisis y extrofia de la vejiga y de la cloaca. El mesodermo parietal dará origen a la capa parietal de las membranas serosas que recubrirán el exterior, paredes, de las cavidades peritoneal, pleural y pericardial. La capa visceral producirá la capa visceral de las membranas serosas que revisten los pulmones, el corazón y los órganos abdominales. Las capas se continúan en la raíz de los órganos que se hallan en su cavidad respectiva. En el intestino las capas formarán el peritoneo, y en algunos puntos lo cuelgan en la pared corporal, como capas dobles de peritoneo llamadas mesenterios. Los mesenterios ofrecen una vía a los vasos, nervios y linfáticos hacia los órganos. Al inicio, el mesenterio dorsal cuelga en la pared dorsal el tubo intestinal desde el extremo caudal del intestino anterior hasta el extremo del intestino posterior. El mesenterio ventral, procedente del tabique transverso, existe solo en la región de la porción terminal del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. El diafragma dividirá la cavidad corporal en dos partes, la cavidad torácica y la cavidad peritoneal. Tendrá su origen en 4 componentes. 1. Tabique transverso, tendón central. 2. Membranas pleuroperitoneales. 3. Mesenterio dorsal del esófago. Y 4. Estructuras musculares provenientes de los somitas en los niveles cervicales 3 a 5, C3, 5, de la pared corporal, Fig. 7. En un principio el tabique transverso está situado frente a los segmentos cervicales 3 a 5 y los miocitos del diafragma se originan de los somitas en esos segmentos. Por eso los nervios frénicos también provienen de dichos segmentos en la médula espinal, C3, C4 y C5 mantienen vivo el diafragma. Con frecuencia, ocurren hernias diafragmáticas congénitas que consisten en una anomalía de la membrana pleuroperitoneal en el lado izquierdo. Las membranas pleuropericardiales dividirán la cavidad torácica en una cavidad pericárdica y en 2 cavidades pleurales de los pulmones. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarle en los comentarios y con gusto los responderé. Si gustan pueden suscribirse y hasta el próximo video.